Listo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Watanabe en este espacio que yo manejo en el Facebook, tomando un cafecito negro con mi conciencia. Así salió de manera coloquial muchas de las entrevistas con Julio Pecho, Leopoldo Carabedo, Ángela Melgar. Y en esta noche de Facebook en vivo tenemos a un extraordinario profesional vinculado a la psicología jurídica forense que va a estar en el quinto Congreso Nacional e Internacional de Psicoterapia que se realizará de acá a la otra semana, 26 y 27 de octubre. Richard Lizano tiene una amplia experiencia en el área penitenciario. Es más, conversábamos hace unos minutos antes de empezar la entrevista acerca de cómo han subido las violaciones en el país. Hablábamos de temas como descuartizamiento, los que están descuartizando los cuerpos y la cuestión psicopatológica. Richard Lizano, muy buenas noches en esta casi madrugada, noche de vampiros y de Dráculas. Un gusto tenerte acá en esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, te agradezco la invitación, Juan, y sí, pues es un poquito tarde, pero con el gusto de conversar temas que nos motivan recíprocamente. Richard, me estabas contando este asunto de que han subido en las estadísticas eh, las violaciones en el país. Cuéntame acerca de este tema que está ocurriendo hoy en día. Bueno, hasta hace una década quizás, y las estadísticas respecto a los delitos que más se pronuncian en nuestro país tenían una escala siguiente, ¿no? Delitos contra el patrimonio, eh, delitos contra la salud y, en tercer lugar, delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, ahora vemos que ese tercer delito ha pasado a segundo lugar y sobre todo que a nivel latinoamericano, el Perú se consagra, por decirlo irónicamente, en el primer lugar en este tipo de delito, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que se haya incrementado este asunto de la violación sexual? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los factores que están predisponiendo a este crecimiento, no sé si la palabra será desmesurado o no, de la violación en el país? Porque las penas han subido, o sea, ahora hablan, por ejemplo, para mí, ¿no? De mi concepción, el feminicidio sigue siendo homicidio, no tiene por qué tener una particularidad especial, y que homicidio es homicidio, asesinato es asesinato. Entonces, ¿pero qué es lo que está ocurriendo para que, a pesar de que se han elevado las penas, estos delitos sigan subiendo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente el aprendizaje social que tienen diferentes colectivos, sumado a los modelos de violencia, hacen que se configure este delito, pues que al parecer no lo compartes. Sin embargo, a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, el feminicidio es algo que se da por definición, ¿no? Eh, eh, por esa demostración que hay de violencia hacia la figura misma de la mujer. Cuando hablo de Pero ¿no te parece aprendizaje, que este es parte también de una polarización de la sociedad con respecto a lo que son los delitos? Yo no sé mucho de las estadísticas con respecto a las muertes con mujeres, pero lo que sé es que la violencia viene de ambos lados, que las penas ante una situación de un crimen deben ser sancionadas por igual, porque el delito es el delito. Esta disquisitez que existe dentro de tipificar este asunto del feminicidio lo que hace es seguir polarizando más a la sociedad de lo que está, porque nada de lo que se ha hecho en términos jurídicos ha cambiado la historia que tú mismo la reafirmas en el incremento, en este caso, de este delito de violación, ¿no? Que es lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué es lo que hace que estos delitos sigan creciendo en el país? bueno, en realidad yo no diría que esto lo polariza, sino más bien la percepción que me deja es que necesitamos una resistencia frente a la alta dosis de machismo que existe en la sociedad, ¿no? Entonces, demostrar resistencia frente a eso se pueden manifestar diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, ¿no? Y precisamente el jurídico es el que se está viendo, tiene bastante peso, ¿no? Y entonces la configuración del feminicismo es una manera de frenar eso.
Pero no parece que no lo ha frenado porque se siguen matando, siguen habiendo delitos. ¿Y cuáles crees que sean tú las causales que esto siga creciendo a pesar que las penas o se están siendo más elevadas? ¿Qué es lo que tú crees? Tú que trabajas en penales. Tú ahora estás trabajando en Castro Castro, ¿no, Richard? Sí, es correcto, es correcto. Ahora estamos en el penal de Castro Castro. Bien. Tú ves todo tipo de escenarios en Castro Castro, ¿no? Ves narcotráfico, ves violación, qué cosa es lo que tú ves y qué es lo que tú crees cuál es este perfil, obviamente vinculado al delito, a lo patológico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es común pensar de que todos los internos tienen un trastorno de la personalidad, pero no es así realmente, ¿no? El porcentaje es menos de lo que uno se puede imaginar. Bueno, particularmente la población que estoy manejando son de agresores sexuales, entre otros, y me toca en esta oportunidad hacer ese tipo de intervención con ellos y de la par también con algunas investigaciones que es lo que nos motiva, ¿no? Eh, la idea que tengo es que esta población, que es relativamente alta, son más de 600, ¿no? Eh, debe de segmentarse. Si ya bien están segmentados porque corresponde a un pabellón específico, pienso de que debe de conseguirse una segmentación de tal manera que diferencien aquellos que son primarios, aquellos que, por ejemplo, son reincidentes, aquellos que tienen cadena perpetua. Por una sencilla razón, ¿no? Ser consecuentes con la literatura y también con las características propias que tienen estos subtipos, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, el primario tiene, a diferencia de un reincidente en este tipo, las distorsiones menos acentuadas, definitivamente. Hay una serie de distorsiones que lo va a diferenciar. Podemos nosotros encontrar una variedad de factores desencadenantes en el tipo primario. Sin embargo, en el reincidente ya un tanto cambia la figura, ¿no? Porque estamos viendo acá que el móvil es interno. Entonces, pienso yo, y bueno, la experiencia nos invita a defender esa idea de que deben de ser diferenciados, ¿no? Por lo menos en los grupos de intervención que tengamos. solamente hay dos categorías en el penal. Me pareció escuchar que debían tres con respecto a los delitos sexuales. Bueno, esas categorías, como las has llamado, entre comillas, en realidad es una consideración que puede tener el psicólogo, en este caso mi persona, para poder trabajar con ellos de esa manera, ¿no? Una persona que esté por este delito y que esté con cadena perpetua, presenta realmente un perfil bastante difícil, ¿no? A diferencia de un primario. Y si es primario joven, por un delito con sentencia menor a 6 o 8 años, tiene más disposición al trabajo. Entonces, repito, segmentarlo sería bastante útil y beneficioso para ellos, ¿no? Todavía no tenemos dentro del establecimiento una estructuración propiamente, pero tenemos la voluntad de continuar los modelos que se realizan en otros espacios dentro de nuestra institución y para así poder crear una mejora, ¿no? Tú en un momento decías que dentro del campo del diagnóstico no entendí bien o no escuché bien que no todos eran trastornos de personalidad. ¿Cómo fue lo que explicaste? Porque cuando hablamos de un violador, hablamos de una premorbilidad conductual hacia aquel acto que él va a cometer con respecto a estos impulsos que él tiene en base a la satisfacción de esa necesidad mórbida que tiene vinculado al abuso, al castigo, al poder, porque todo violador está en una condición de poder con respecto a la víctima.
esta condición de poder implica un perfil de personalidad que es el que me gustaría que tú pudieras aclarar, ¿no? Porque si bien hay una energía física, psíquica, biológica, una intencionalidad, ¿cómo tú calificarías este perfil de personalidad de este violador primario? Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que tú dices es lo que corresponde a un marco teórico propio, por decir, enfoque de género. El enfoque de género habla de esta desigualdad en las relaciones de poder, ¿no? Esta asimetría que existe, pero es un enfoque más. Eh, si nos quedamos dentro de este enfoque, pues vamos a tener un marco teórico útil, pragmático, ¿no? Y que seguramente va a beneficiar al primario. Vamos a encontrar distorsiones que quizás tengan grado subyacente, ¿no? Y que van a poder ser trabajadas a partir de dilemas morales, en fin, reestructuraciones cognitivas. Sin embargo, Bueno, distorsiones del pensamiento. correcto, que es distinto a decirles personas con trastorno de la personalidad. Eh, Cuando hice referencia a que es un error pensar de que todo interno tiene trastornos de la personalidad, nos remitimos directamente al concepto de trastorno, ¿no? Como una característica inflexible de la personalidad y toda una serie de características con las que nos ayuda el DSM, y muchos de ellos no calzan en eso, ¿no? Sobre todo los primarios que has mencionado. Si nosotros consideramos los reincidentes o multireincidentes. Aguanta, si ellos no encajan dentro del DSM-5, ¿en qué Perdóname. encajan? O sea, ¿es una cuestión atípica a la clasificación de enfermedades o qué? Sí, correcto. Perdóname, termino la idea. Ya. Entonces, en el segundo grupo, ahí es muy probable, sí, que tengamos trastornos de personalidad. Entonces, hay marcos teóricos que nos ayudan mucho, ¿no? Uno de los marcos teóricos clásicos, cuando tenemos que hablar de la construcción del agresor sexual, es del profesor William Marshall, muy conocido, ¿no? Por por su teoría sobre cómo se construye el agresor sexual. Entonces, podemos también tomar otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la canadiense, que me parece muy útil cuando establece los segmentos de este tipo delictivo, ¿no? Que es lo que hablé en un principio, ¿no? Tratar de hacer eso con este subtipo delictivo, que son los internos que se encuentran por delito contra la libertad sexual. Entonces, creo que no me pongo en una postura de justificarlos ni tampoco defender el aspecto humanista solamente, ¿no? Sino más bien decir lo que la experiencia nos ha enseñado, ¿no? Que dentro del concurso delictivo que ellos tienen existen diferencias y que esas diferencias en algunos casos nos van a acercar a tener una mejora en el tratamiento y en otros nos van a distanciar, ¿no? Por las mismas características del caso. Yo entiendo que las diferencias entre uno y otra persona que comete un acto delictivo o cualquier persona que transgrede la ley o cualquier persona que se relaciona con el mundo son parte de una experiencia que desde mi concepción tiene que ver con aspectos de aprendizaje, aspectos genéticos también y aspectos que van a desencadenar ciertas conductas. Pero cuando hablamos de agresores sexuales, porque me da la impresión, ¿no? Con lo cual yo me puedo equivocar, como que en una parte de esta conversa tú dices como que no están dentro de los trastornos de personalidad, sino es una situación encadenada una serie de eventos que han evocado este acto como la agresión sexual. Entonces, eso es lo que yo no entiendo mucho. Si ellos no encajan dentro de un trastorno, ¿dentro de qué encajan? De un error que ellos cometieron con respecto a una situación específica que es la sexualidad. Porque cuando hay un abuso sexual, estás hablando de una intencionalidad. Sé que dentro de estos causales diferentes son distintos. Entonces, ¿cómo tú encasillas o no encasillas a esta persona que no está dentro de los trastornos de personalidad? ¿Qué nombre le pondrías? Bueno,
no hay necesidad de quedarnos con un nombre específicamente, ¿no? Ya. Las nomenclaturas siempre han arrastrado una limitación para configurar este También, tipo de también a veces, entidades, ¿no? sí. Yo creo que tú lo manejas muy bien eso. Entonces, creo que esta idea de jerarquía de cogniciones nos puede ayudar, ¿no? Ujú, Existen cogniciones subyacentes, existen cogniciones superficiales y existen cogniciones nucleares, ¿no? ujú. Mientras más complejo es el asunto, eh, las condiciones van a ser nucleares, ¿no? Mientras existen más posibilidades de poder modificar esas condiciones, las condiciones o van a ser superficiales o van a ser subyacentes. Entonces, los grupos primarios creo que están en estos tipos de personas que manejan las condiciones o distorsiones subyacentes superficiales, mientras que los otros o están en los subyacentes más profundos o están en las condiciones nucleares, que son en realidad, digamos, las raíces de su forma de pensar, ¿no? Y que tienen antecedentes mucho más sólidos, ¿no? Y menos dinámicos. Cuando digo sólidos y menos dinámicos, lo que quiero decir es que hay menos posibilidad de cambio, ¿no? No, En tanto sí. sean más sólidos, hay menos posibilidad de cambio, ¿no? Sí, claro, son estructuras de personalidad muy poderosas. Hay conexiones sinápticas pues difíciles de poder cambiar, porque cuando tú hablas de cogniciones, hablas de estas cuestiones subyacentes, yo me ponía a pensar, si vas a trabajar a nivel de la cognición, qué es lo que pasa a nivel de la corporalidad y a nivel de las emociones, ¿no? Porque ya la historia nos ha demostrado en términos de intervención clínica que cuando solamente se trabajan las cogniciones, que no digo que dejen de ser importantes, hay una limitación dentro del tratamiento porque no hay un compromiso con lo emocional, la descarga, el vacío y la corporalidad que asume una postura muy rígida con respecto a la ideación y al pensamiento recurrente con respecto a determinados escenarios, en este caso de la sexualidad, ¿no? Tal vez en una parte puedo estar de acuerdo con respecto a que sí, trabajar a nivel de creencias puede ser interesante, pero la actividad corporal y física, que es lo que hace que se fijen determinadas conductas de cambio de bienestar y de placer, ¿no? Tú sabes que la tendencia que existe en repetir hábitos permanentemente en el tiempo, creo que hay un estudio en Estados Unidos que son unos 90, ciento tantos días, se fijan nuevas conductas, nuevos repertorios de conducta y nuevas aperturas a nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Que es un trabajo que hay sobre los hábitos, ¿no? Puede ser. Richard, cuando estábamos hablando antes de la previa a este Facebook en vivo, me hablabas también de los descuartizamientos. ¿Cuál es el perfil de personalidad que tiene un descuartizador? ¿O es un simple modelo de tantas novelas que se ven de Pablo Escobar o de las mafias mexicanas, del cartel de Sinaloa, que se recorren muchos videos cuando cortan las cabezas y que son como un medio de amedrentamiento que existen en estos grupos mafiosos delictivos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú que hoy día hemos visto esta serie de barbaridades dentro de este tipo de delitos? Bien, antes de entrar a este punto, me gustaría terminar un comentario respecto al anterior. El Ya. profesor Fernando Jiménez habla ¿Quién? sobre ¿Quién? esta característica, Fernando Jiménez Ya. habla sobre una característica en los agresores, ¿no? Sobre la lexitimia. Entonces, eso en atención a lo que nos decías tú sobre las emociones en ellos, y es que las personas alexitímicas tienen esa dificultad de poder leer sus emociones y transmitirlas. Entonces, si hay una dificultad en leer emociones, imagínate qué puedo transmitir, ¿no? Se complica el asunto. Y esto es una constante en los agresores sexuales. Eh, Otra de las características que se han encontrado en ellos con mucha frecuencia es la dificultad que tienen en intimar, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estas dos ideas solamente,
y nos damos cuenta de que definitivamente sus emociones y el uso que hace de ellas tiene una complicación bastante grande, ¿no? Y le va a traer como consecuencia en sus relaciones más adelante. Bueno, esto para Lo que pasa es que confirmar. están disociados del compromiso humano con respecto al vínculo. Pues las emociones te ponen en contacto con aquella experiencia de dolor, de alegría, de disfrute, de placer, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos. Entonces la resistencia es tan poderosa que su sistema psíquico-corporal nos entrega al vínculo, ¿no? Este inconsciente que llevamos todos dentro. Y justo estaba leyendo antes de estar contigo psicoanálisis, ¿no? Y hablábamos de este inconsciente que nos moviliza a todos a la satisfacción de nuestras necesidades a través de nuestra historia previa, ¿no? Y nadie puede negar que tenemos un sistema de recuerdos que no salen a la conciencia porque tenemos un sistema represor, que sería tema de otro momento para conversar. Yo desde mi perspectiva creo que el abusador sexual, que está vinculado desde mi perspectiva, ratificando mis palabras y la responsabilidad de las mismas, tiene obviamente componentes aprendidos, infantiles, que de alguna manera han sido estimulados en estas etapas primarias. Creo que desde ese inconsciente, esa necesidad del poder, del contacto, de la misma energía, de la misma sexualidad, reprimida y frustrada por una serie de factores que deben estar, se deben haber acomodado a su sistema relacional, hacen de que este violador tenga este impulso, y si lo veo de la clínica, obsesivo, compulsivo, la repetición, ¿no? O sea, hay una idea obsesiva, fija, ¿no? Donde no entra la razón a partir de esta necesidad que es allanar, invadir un cuerpo que no está sujeto a mi libertad, ¿no? Porque el sexo para mí es la libertad, el encuentro de dos seres humanos que desean tener un vínculo de intimidad. Sí, sí. Hay una definición de empatía, ¿no? Griega, que es el empatos. El empatos es estar en la alteración del otro, ¿no? Que es precisamente lo que no pueden, ¿no? O se les hace un poco difícil. Bueno, y en atención a lo segundo que me hablaba sobre los descuartizamientos, ¿no? Hay una literatura reciente de un médico forense peruano muy importante que hace referencia al deseo que tiene el descuartizador hacia la víctima, ¿no? Definitivamente la alteración emocional está presente, definitivamente los rasgos psicopatológicos también están presentes. Hay una serie de tipos que se presentan, ¿no? Y no es algo, digamos, reciente, ¿no? Se han presentado a lo largo de la historia de diferentes maneras, ¿no? De manera religiosa, de manera judicial, ¿no? De manera criminal. Quizás la que nos va a interesar a nosotros va a ser la función que tiene el descuartizar en tanto ofensa o en tanto defensa del sujeto, ¿no? Hacer para defenderse o hacer para ofender. Entonces, en ambos casos, siempre hay un desequilibrio emocional en ese comportamiento, ¿no? Y para eso estamos estudiando algunos casos. Para poder podría ser, ya que si hablamos, porque se me viene a la cabeza, tú sabes que por WhatsApp te mandan una serie de videos habidos y por haber, desde las lujuriosas, pornográficas, hasta las chistosas y las delincuenciales. Y yo recuerdo que el año pasado me corretearon ahí un WhatsApp de un penal de Brasil, donde ellos decapitan a las personas y mientras están decapitadas están vivas, ¿no? El acto sádico, enfermo que tienen ellos, los cuales disfrutan del acto, porque estando vivo le meten el verduguillo en el ojo y la persona como que quiere soltarse, pero ya está pues casi anulado, pues, ¿no? Y entonces a las personas vivas las van decapitando y las descuartizan, ¿no? Y después pasaron otro video de México, ¿no? Que parece que es uno de estos carteles de la mafia, donde abren a la persona viva, ¿no? Y le sacan el corazón. Son videos pues, realmente espeluznantes, ¿no? Entonces, ahí, si yo quisiera, sin ser neurólogo ni nada por el estilo, ni pretendo serlo,
cómo esta etapa del cerebro, la etapa más primitiva, reacciona ante este acto pues, desconmensurado de violencia, ¿no? Donde no entra el nivel de procesamiento de la información que tiene que ver con la corteza prefrontal, donde vas elaborando cuestiones lógicas vinculadas a una realidad social vincular, ¿no? Esa es una parte que pienso desde lo animal, ¿no? Desde la relación animal. Y otro desde la condición psicopática, ¿no? Que saben lo que están haciendo a partir de ese tipo de violencia para asustar a los demás y crear un espacio de miedo social y vincular que hoy en día se está viendo en el Perú, ¿no? Con estos famosos descuartizamientos y cómo patean la cabeza del muerto, ¿no? Y cómo se ríen y festejan este acto tan bárbaro, ¿no? Que sí, históricamente han ocurrido situaciones como esta de las cruzadas, que ponían las cabezas de los palos y tantas cosas más, o empalaban a las personas, ¿no? Pero voy al hecho pues, de estos descuartizamientos, que son actos pues, bárbaros, ¿no? Que no caberían en la mente de una persona que vive en sociedad, pues. Porque acá habría que tomar dos puntos. El primer punto es este acto animal, ¿no? De cortar los vivos, matar a los vivos, y otro desde los psicopáticos, ¿no? Que saben lo que están haciendo para generar miedo, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto? Bueno, el comportamiento o la conducta de descuartizar obedece digamos, desde el punto de vista psicopatológico, a diferentes tipos, ¿no? De trastornos que han sido estudiados y sobre todo queda claro que es un desorden emocional que tiene la persona. Ahora, hay marcos teóricos que nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, tú has hecho referencia a conducta animal, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como referencia la teoría del cerebro trino de MacLean, definitivamente, ¿no? Es un cerebro reptílico el que está actuando ahí en ese momento. Claro. Hay otra teoría que es de Michael Stone, por ejemplo, cuando él construye los grados de malignidad, él hace referencia a que los últimos grados de malignidad son los que corresponden precisamente a la tortura, ¿no? Entonces, fíjate que hay una diferencia entre aquel que tortura y aquel que hiere, ¿no? Físicamente. Entonces, aquel que tortura, pues, esté en un grado mayor. Hay 22 escalas que propone Stone, y dentro de ellas, digamos, si mal no recuerdo, desde escala 8 ya empiezan a surgir los rasgos psicopáticos, quizás un poquito antes. Y demás está decir, pues, que esto obedece a grados de alta antisocialidad, ¿no? Aunque para él estarían en el grupo de los psicópatas, ¿no? De acuerdo a la literatura, hay trastornos que se asocian directamente con la conducta de descuartizar, pero no solo los trastornos, sino también las enfermedades mentales, ¿no? Claro, si nosotros hablamos de la cuestión nosológica, tenemos trastornos de personalidad, neurosis, psicosis, de ahí salen las esquizofrenias, hebefrénica, tónica, residual, esquizofrenia simple y tantas otras esquizofrenias, y de ahí tenemos trastornos orgánicos cerebrales, que ahí acaba toda la psiquiatría. Tú la psicopatía, el sociópata, ¿dónde lo pondrías? ¿En qué rubro de los cuatro lo pondrías? Bueno, Porque está en la realidad, pero está dentro de la enfermedad también. bueno, la literatura ha clasificado a la psicopatía de manera general y gruesa dentro de los trastornos antisociales, ¿no? Pero ya sabemos de que esto ha generado en muchos casos no aceptación. Entonces, creo que nos queda hablar de grados de psicopatía, ¿no? Hay quienes han distinguido, por ejemplo, lo que por lo general llega a nuestra mente cuando hablamos de psicópatas, los criminales, de los no criminales, ¿no? O los llamados organizados, ¿no? O también llamados subclínicos, y que en realidad pues la diferencia está en el acto delictivo, nada más, porque presenta las mismas características, esas mismas que históricamente han sido postuladas desde el 49 con Clitland, ¿no? Es una relación muy conocida en psicopatología. Entonces,
Creo que hay una alta dosis de este componente en el comportamiento del descuartizador. Existen casos en los que se han presentado de enfermedades mentales y actualmente se ven, pero lo que estoy viendo en estas semanas, trastorno de esquizofrenia que lleva a cometer el acto de homicidio seguido de descuartizamiento. No es la constante, no es un delito que se presente de manera masiva, ¿no? Pero sí habla de una sociedad enferma, habla de grupos sociales insanos, habla de una pequeña subcultura que funciona como un pequeño iceberg, ¿no? Con un sustrato que arrastra el conjunto de violencia que nos toca vivir día a día. Sí, pues es como una subcultura del delito, de la muerte, y la incidencia del delito cada vez sube más, ¿no? Yo creo que no, son problemas obviamente de salud pública, problemas de Estado, de políticas públicas, pero la exacerbación de la violencia es permanente, ¿no? Por diferentes motivos. Richard Lizano, Richard, vas a estar en el quinto Congreso Nacional Internacional de Psicoterapia una vez más. ¿Qué temas nos vas a tratar en esta oportunidad? Bueno, te agradezco, Juan, que la invitación, ¿no? La mesa de psicología jurídica y violencia. Vamos a analizar el video, esta película que actualmente está generando mucho diálogo en los jóvenes, observo eso, y que creo que va a ser útil para los estudiantes, sobre todo, que va a ser el público, ¿no? El público masivo. A la película del Joker, del Guasón. Correcto, ¿no? Y vamos a analizar en qué medida el comportamiento se ajusta a la definición de psicopatía y también en qué medida algunas no, porque algunas nos deja realmente en la duda. Y luego una segunda conferencia en donde vamos a hablar sobre lo que ya un tanto hemos tocado, que es la psicopatología de la conducta criminal del descuartizamiento. Así es. Está bien. Yo hice un análisis de la película y porque la fui a ver porque me habían llamado para hacer una entrevista sobre mi opinión de la película en la televisión, ¿no? Una entrevista en un noticiero. Y la fui a ver y hice un análisis que ha sido bastante aceptado, ha tenido más de 400 tantos likes, comentarios y todo eso. Y obviamente yo, así cortita nomás te la cuento, pues está ahí en mi Facebook, él pasa por varias etapas, ¿no? Desde una sonrisa disociativa, ¿no? Media histericoide, ¿no? Pasa desde un estado de psicopatía, cuando mata a otras personas y él elabora toda una situación para ocultarse, y una salida de la realidad, cuando mata a la madre, y antes de eso él entra en un estado de confusión o un estado de esquizoide, ¿no? Bien interesante por las etapas que él pasa dentro de la película, ¿no? Muy buena. Richard, como siempre, un gusto conversar contigo. Hay bastantes cosas que nos quedan en el tintero desde tu paso por los penales, por Sarita Colonia, en Callao, porque recuerda que yo trabajé con Yanacone por los años 80 en un lugar del Hospital Carrión, en una dependencia que quedaba cerca de la calle Castilla, y trabajé con la gente de Atahualpa, Ancas, Loreto, Rugia, Barracones, personas que están vinculados muchas veces a actos antisociales, pero que también tienen el mismo potencial para poder salir y la fuerza para poder salir de situaciones difíciles, ¿no? Alguna vez tuve alumnos vinculados a actividades marciales que eran bastante callejeros, pero la actividad marcial los ordenó bastante y algunos se volvieron profesores y cambiaron su vida. O sea que la esperanza de otro chico que vio su potencial fue este boxeador, ¿cómo se llama? Maicelo, ¿no? Que estuvo en las calles difíciles y salió de donde salió, pues, ¿no? Siendo un gran boxeador. Richard, nos vemos pronto. Muchas gracias por estar acá en Facebook en vivo, esta transmisión. Siempre un gusto conversar contigo.
y nos estamos viendo, pues, ¿no? Bien, Juan, yo te agradezco la oportunidad. Solo aprovecharía para comentar lo que has dicho. En los 90 se hizo una investigación que le dio un giro a la política penitenciaria en el mundo, ¿no? Fue una investigación de la doctora Moffett. En esa investigación reconoció dos tipos de delincuentes. Un delincuente persistente, que es el que se mantiene a lo largo de su vida en el delito y que tiene como causas factores irreversibles. Sin embargo, este grupo era un grupo minoritario y el grupo, en gran diferencia mayoritario, era los que ella denominó delincuentes limitados a la adolescencia. Y la gran diferencia es que este grupo se caracterizaba por ser inmaduro, por tener un sistema nervioso inmaduro y por tener débiles las oportunidades sociales, laborales, entre otros, pero que tenía alta probabilidad de modificar esa conducta. Entonces, lo digo porque sé que tienes cientos de seguidores y que me gustaría esa idea quede clara en todos ellos, ¿no? Que el 7% que caracteriza a la población criminal de este país está en ese rubro, en el rubro de los persistentes, pero no en el segundo, ¿no? Entonces hay altas probabilidades de poder modificar cuando el sistema nervioso madura o cuando hay más oportunidades, que es lo que se le está dando a este grupo de población criminal. Te agradezco la oportunidad y encantado, en la medida de la posibilidad, poder compartir lo que modestamente pueda. Te agradezco mucho. Invita a la gente a este 26-27 de octubre, UTP. Y ahí estaremos y compartiendo también con otros compañeros del ámbito psicojurídico y como siempre con muchas ganas de estar con los alumnos y compartir sus preguntas, motivarlos a que sigan esa línea de trabajo. En América Latina sabemos que en la última década es una de las líneas en psicología que ha crecido terriblemente, ¿no? Solamente quizás falte un poquito de orden, un poquito de el trabajo constante en lo que son investigaciones, publicaciones, para poder hacerla un poquito más dura, ¿no? Todos invitados. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Richard. 26-27 de octubre, quinto Congreso Nacional e Internacional de Psicoterapia. Estaremos ahí con Richard Lizano, Rosario Atunca, Delgado Soto Tenorio, Breman Arteaga, Damián Fernández, grandes exponentes de la psicología jurídica y forense. Nos vemos. Chao, Richard. Un fuerte abrazo en esta noche en Noctámbulos, acá por Facebook en vivo. Nos vemos. Chao, mi hermano. Cuídate. Gracias a ti. Chao.